Este es el servicio de sábado y nos encanta saludarlos por este medio. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito y nos han dejado sus comentarios, felicitándonos, agradeciéndonos por estas celebraciones que llevamos semana tras semana hasta los hogares. Una vez más queremos invitarles a todos ustedes que ven esta transmisión para que las compartan desde su Facebook personal con todos sus contactos. Seguramente hay muchas personas dentro de sus contactos que se pueden ver beneficiados con estas predicaciones o con estos servicios que estamos llevando todos los miércoles y todos los sábados. Les invitamos de verdad para que los compartan y sea todo esto una bendición para todos. Vamos a orarle al Señor y vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti en esta hora. Te damos muchas gracias por ser tan fiel, por ser tan bueno para con nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el creador de nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te rogamos, Señor amado, que escuches nuestra oración. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para comprender todo lo que hoy quieres traer y poner en nuestros corazones. Una vez más te presento mi vida y conmigo la vida de los que están aquí, Señor, pero también la vida de los que están allá en sus casas viendo estas transmisiones. Hogares, matrimonios, parejas, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Señor, los presento delante de ti y te ruego, Señor, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Adoremos juntos. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy
entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti, Dios. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, el creador de nuestra existencia, bendito Rey. Exáltate y corónate con nuestras alabanzas en esta hora, bendito Dios. Solo tú eres lo que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos exaltando el nombre del Señor. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Así es, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a decirle juntos: pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gracias, Señor.
gloria por siempre, Dios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Muy bien, mi gente, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Es lo que declarábamos en esta canción. En otras palabras, solo Cristo tiene lo que nuestra alma, lo que nuestra vida necesita. Mira, lo que tú necesitas, créeme, lo encuentras únicamente en Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra y hoy quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Voy a leer despacio, fuerte y claramente, como siempre acostumbro hacerlo. Y dice así la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 8. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Amén. Acompáñenme en esta oración. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu fidelidad. También te damos gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que a través de esta palabra tú fortalezcas, alimentes nuestro espíritu, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, para hablar al corazón de multitudes en el nombre de Cristo Jesús. Y que para ti sea toda la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Damas y caballeros, el mensaje de hoy se llama un esfuerzo más. Así se llama este mensaje. Un esfuerzo más. No sé cómo la estés pasando en esta cuarentena. Llevamos más de 100 días en confinamiento allá en nuestra casa a causa de esta pandemia. Y realmente no sé cómo te encuentres con tu familia, cómo estés de ánimo, cómo la estés pasando por estos días. Pero hoy he venido a este lugar para decirte que tengas un esfuerzo más. No te rindas, por favor, no desmayes. Haz un esfuerzo más. Ese es el mensaje de hoy. Un esfuerzo más. Y quiero comenzar esta predicación de esta manera. Escuchan esto. La Biblia dice que Dios alimenta las aves del cielo, pero la Biblia no dice que Dios les lleva la comida hasta el nido. Se lo resumo. Dios alimenta las aves del cielo, pero no les lleva la comida hasta el nido. Esa expresión
nos habla de un esfuerzo que tenemos que hacer, nos habla de un sacrificio, nos habla de un precio que muchas veces tenemos que pagar para alcanzar muchas de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Dirá alguien que me está escuchando, pero el precio ya lo pagó Jesús. Claro que sí, Jesús ya pagó un precio, pero pagó un precio por nuestra salvación, para darnos la vida eterna. Pero hay otras cosas aquí en la tierra, hay bendiciones de Dios de parte del cielo que requieren un esfuerzo más, que requieren un sacrificio de nuestra parte. En el pasaje que hemos leído encontramos a un personaje llamado Azarías. ¿Quién era Azarías? Según la Biblia, Azarías era un profeta de Dios. Según la Biblia, Azarías era guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y según la misma Biblia, Azarías fue un profeta que vivió en los tiempos del rey Asa, el rey de Judá. Ahora, el pasaje que hemos leído nos enseña que el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Azarías y le dio, escuchen muy bien, le dio un mensaje, una palabra de Dios para el rey Asa. Así que de inmediato el profeta Azarías salió a buscar al rey Asa para entregarle el mensaje que Dios le había dado, que Dios le había enviado. Y cuando el profeta Azarías se encuentra con el rey Asa, al instante le dice: rey Asa, escúcheme. Dios le dice así: el Señor estará con ustedes si ustedes están con el Señor. Y si le buscan, Él será hallado. Pero si ustedes le dejan, Él también los dejará. Ese fue parte del mensaje que el profeta Azarías le dio al rey Asa. Ahora me gustaría resaltar que estas palabras del profeta Azarías se constituyen como una verdad universal. Te repito eso. Las palabras que el profeta Azarías le entregó al rey Asa se consideran, se constituyen o se pueden entender como una verdad universal. Y una pregunta: ¿qué es una verdad universal? Mírame acá. Una verdad universal es una verdad que se cumple aquí y en el otro lado del planeta. Una verdad universal es una verdad que se cumple para mí y para todos los demás seres humanos. Eso es una verdad universal. Ahora, cuando hablamos de las verdades universales, podemos hablar de verdades universales de tipo espiritual. Podemos hablar de verdades universales de tipo natural. Por ejemplo, te comparto algunas verdades universales que tal vez no sabías o que tal vez no recordabas. Mírame acá. Una verdad universal, absoluta, astronómica, científica: el sol no sale. Todos comúnmente decimos que el sol salió, pero la verdad es que el sol no sale. Lo que realmente sucede es que la tierra gira alrededor del sol. ¿Ok? Otra verdad universal de carácter espiritual: la Biblia enseña que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Mírame, esa verdad se cumple aquí y en el otro lado del planeta. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Otra verdad universal es que el tubo de crema dental nunca se acaba. Siempre que lo apachurra sale un poquito más. No, mentira, no, eso no es una verdad universal. Eso es otra de nuestras colombianadas. Pero el punto es que las palabras del profeta Azarías se constituyen una verdad universal. ¿Y cuál es esa verdad? Mírame acá y escúchala. El profeta Azarías dijo: el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Y si le buscan, lo van a hallar. Y si lo dejan, Él también los dejará. Esas palabras son una verdad universal. Esas palabras se cumplen aquí y en el otro lado del planeta. Esas palabras se cumplen contigo, se cumplen conmigo y con cualquier otro ser humano sobre la tierra. Dios estará contigo si tú estás con Él. Si lo buscas, lo vas a hallar. Y si lo dejas, Él también te dejará. Ahora, esta verdad universal, esta palabra del profeta Azarías, me encanta. Alegra mi corazón. Mira, yo no sé si a ti te alegra saber que Dios estará contigo, pero a mí en lo personal
me encanta, me alegra, me siento feliz de saber que Dios estará conmigo. ¿Por qué? Es que, mira, para ser prosperado, para ser victorioso, incluso para ser feliz en la vida, lo que tú y yo necesitamos es que la presencia de Dios esté con nosotros. Es que Dios mismo nos acompañe. Te lo demuestro. Dios estuvo con Abraham y Abraham fue próspero. Dios estuvo con Josué y Josué fue victorioso. Dios estuvo con David y David fue feliz. ¿Lo notas? Es que la presencia de Dios hace todo eso en nuestra vida. Por eso cuando escucho las palabras del profeta Azarías, que dice: Dios estará con ustedes si ustedes están con él, esas palabras regocijan mi corazón. De verdad que me alegran bastante. Mira, yo no sé si estas palabras hoy te agradan, alegran tu corazón, pero deberían hacerlo. Deberías alegrarte por saber que Dios estará contigo si tú estás con él. Eso debería causar un regocijo en tu corazón. ¿Ok? Alegrarnos por eso. Abro un paréntesis, mírame. La Biblia dice que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, que también se le conocía como el paraíso. Adán y Eva vivían en un paraíso. Ahora, cuando tú estudias la historia de Adán y Eva, tú te das cuenta que Adán y Eva vivían en el paraíso no por los hermosos paisajes que tenían, no por las grandes cascadas que podían observar siempre, ni tampoco por la convivencia con todos los animales del campo. Adán y Eva vivían en el paraíso realmente porque la presencia de Dios estaba con ellos en el huerto. En otras palabras, Dios mismo venía a visitar a Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Lo que quiero decirte es que el paraíso en el que vivían Adán y Eva era un paraíso porque Dios estaba allí. Por esa razón es que en el lugar donde se encuentre la presencia de Dios, allí es el paraíso. Ese es el paraíso. La presencia de Dios vuelve paradisiaco cualquier lugar. Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que Dios decide dejar el cielo y se viene a vivir al municipio de San Rafael. Y aquí en el municipio establece su trono y se sienta en su trono y vive aquí en el municipio. Te pregunto, ¿sabes dónde es el paraíso ahora? Ya no es en el cielo. Ahora el paraíso es en el municipio de San Rafael. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viviendo aquí, porque la presencia de Dios está aquí. Y eso aplica para cualquier lugar. Te pregunto, ¿quieres que tu hogar sea un paraíso? ¿Quieres que tu matrimonio sea un paraíso? Entonces busca llevar la presencia de Dios hasta tu casa. Busca a como dé lugar que la presencia de Dios descienda sobre tu hogar, y te aseguro que tu hogar se convertirá en un paraíso y no en un campo de batalla como lo ha sido hasta ahora. Eso es una verdad. Por eso cuando leo la Biblia y la Biblia me dice Dios estará contigo, eso alegra mi corazón, eso me apasiona, eso me motiva, eso me regocija, me hace regocijar. Que Dios esté conmigo, fantástico. Donde quiera que Dios se encuentre, allí es el paraíso. Convierte tu familia, tu hogar, tu casa en un paraíso. ¿Cómo, pastor? Busca que la presencia de Dios llegue a tu casa. Busca que la presencia de Dios venga sobre tu familia, sobre tu hogar, y te aseguro, tu casa se convertirá en un paraíso, en un paraíso. Ahora, cuando el profeta Azarías le dio esta palabra al rey Asa, al mismo tiempo le hace una exhortación al rey y le dice: esforzaos y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Lo encontramos en el versículo 7. Esforzaos y no desfallezcan vuestras manos. En otras palabras, mira, esa verdad universal, esa promesa de que Dios estará con nosotros, y si lo buscamos lo hallaremos, esa promesa requiere de nosotros como creyentes un esfuerzo. Dios estará contigo y te bendecirá,
Dios estará contigo y créeme, en tu vida pasarán cosas asombrosas. Dios estará contigo y no te miento, tu vida será transformada, será bendecida. Pero para que esa promesa se haga real en tu vida, tú tienes que hacer un esfuerzo más. Tú tienes que esforzarte, así como el profeta Azarías le dijo al rey Asa: esforzaos. Te tienes que esforzar. Si quieres que esta palabra se cumpla en tu vida, que Dios estará contigo, que si lo buscas lo vas a hallar, te tienes que esforzar. Tenemos que esforzarnos. Ahora, nuestro esfuerzo requiere varias cosas. Escúchalo muy bien. Nuestro esfuerzo requiere varias cosas. Te las voy a compartir ahora mismo para que las sepas. Número uno, nuestro esfuerzo requiere cobrar ánimo. Te lo repito, cobrar ánimo. El versículo 8 dice que cuando el rey Asa escuchó las palabras del profeta Azarías, si lo lees, te vas a dar cuenta que lo primero que hizo el rey Asa fue cobrar ánimo. Cobrar ánimo. En otras palabras, el rey Asa cambió de semblante. En el rey Asa hubo otra actitud. De inmediato se motivó. El entusiasmo le subió cuando escuchó esas palabras: Dios estará conmigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que levantar nuestra motivación. Tenemos que encender nuestro entusiasmo. Así tiene que pasar. Ahora, me gustaría resaltar que el rey Asa cobró ánimo. En otras palabras, mírame, se motivó únicamente con escuchar la palabra de Dios. Y resalto eso porque con muchos creyentes hoy no pasa así. Yo conozco muchos creyentes que para motivarlos hay que orar por ellos todo el tiempo. Hay que llevarlos a un retiro espiritual. Hay que regalarles plata. Hay que perseguirlos continuamente. Hay que hacer un poco de maromas para mantenerlos motivados. Y no, así no debe ser. Mira, para el rey Asa la palabra del Señor fue suficiente para motivarse. No hubo que orar por él, no tuvieron que llevarlo a un retiro espiritual. Él escuchó la palabra del Señor y de inmediato se le subió el ánimo. De inmediato se motivó. Es que la palabra del Señor tiene que ser suficiente para motivarte. Si estás desanimado, si estás acongojado, afligido, desesperanzado, muy triste, mira, lee la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se constituye en un buen remedio para levantar el ánimo. Si tú crees verdaderamente en la palabra de Dios, entonces cuando la leas, la palabra tiene que ser suficiente para levantar tu ánimo. Si no, pues entonces es que tú como creyente todavía necesitas madurar en muchos aspectos. La palabra tiene que ser suficiente para motivarnos, definitivamente. Hechos capítulo 23 versículo 11 nos habla del apóstol Pablo, que estaba en grandes dificultades. Y en medio de esas dificultades, una noche se le presenta al Señor Jesucristo y le dice: Pablo, ten ánimo. Y es curioso porque el Señor no le dijo: Pablo, te doy ánimo, Pablo, recibe ánimo. No. El Señor le dijo a Pablo: ten ánimo. Es decir, él mismo tenía que motivarse. Él mismo tenía que tomar una decisión, levantar su ánimo. Mira, cuando la palabra de Dios es suficiente para levantar tu ánimo, te aseguro que has logrado mucho. Pero cuando te tienen que motivar, cuando dependes de otras personas que te visiten, que oren por ti para que levanten tu ánimo, créeme, un día esas personas que hoy levantan tu ánimo no van a estar. Un día esas personas te van a quedar mal. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ese día? Te vas a quedar tirado en el suelo. No dependas de otra persona para que se levante tu ánimo. Depende de la palabra del Señor. Mira, un día me preguntó una hermana de la iglesia, me preguntó: Pastor, uno a usted lo ve siempre de la misma actitud, uno a usted siempre lo ve del mismo ánimo, uno a usted siempre lo ve como apasionado por las cosas de Dios. Y me preguntó la hermana: cuénteme, pastor, ¿usted no se desanima? Yo la miré y le dije: ¿usted qué cree? Y ella me respondió así: Pastor, yo creo que no. Yo creo que usted no se desanima porque siempre lo veo de la misma manera, de la misma actitud. Y yo le dije: se equivoca. Yo me desanimo tanto como usted. Yo tengo tantas dificultades como usted.
Pero yo he aprendido a depender de la palabra del Señor. En los momentos de desánimo me aferro de la palabra, me aferro de las promesas, y es la palabra de Dios la que me sostiene en los tiempos de desánimo. Damas y caballeros, la palabra de Dios tiene que ser suficiente para levantar tu ánimo. Dijo un hombre las siguientes palabras: aprende a manejar tus estados de ánimo, porque podrás ser el mejor de todos y el más talentoso, pero si emocionalmente te dejas vencer, nunca lograrás nada. Te repito eso: aprende a manejar tus estados de ánimo, porque podrás ser el más talentoso, pero si emocionalmente te dejas vencer, nunca lograrás nada. Así que nuestro primer esfuerzo debe ser cobrar ánimo. Anímate, pastor, ¿cómo? Con la palabra, suficiente. Enciérrate en tu cuarto, ora y lee la Biblia, y de eso levántate, de eso cobra ánimo, y punto. Número dos, nuestro esfuerzo requiere quitar los ídolos abominables. ¿Lo escuchaste? Quitar los ídolos abominables. El rey Asa, cuando escuchó las palabras del profeta Azarías, no solo cobró ánimo. Si tú lees el versículo 8, también dice que además de cobrar ánimo, el rey Asa quitó los ídolos abominables. Todas las estatuas de otros dioses que habían por toda la región de Judá y de Benjamín, el rey Asa fue y las quebró, las destruyó. Y eso tenemos que hacer nosotros: quitar los ídolos abominables de nuestra vida. Ahora, ¿qué son ídolos abominables? Los ídolos abominables representan todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Mira, si tú examinas tu vida, te aseguro que vas a encontrar muchas cosas que desagradan verdaderamente a Dios. Te lo aseguro. Y eso podemos llamarlo ídolos abominables. Y lo que tenemos que hacer es quitarlos de nuestra vida. Quita los ídolos abominables de tu vida. Primer libro de Reyes, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Me llama la atención que el Señor Jesús dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar manco al cielo que con 2 manos ser echado en el infierno. Me llama la atención porque en ese pasaje Jesús es muy radical, y no solo con el pecado, sino con aquello que me hace pecar, con aquello que me lleva al pecado. Porque si tú examinas, la mano no es el pecado, la mano es lo que me está llevando a pecar. Y Jesús está diciendo: córtalo. Un ejemplo de eso, pastor, mira, yo te doy el ejemplo. Si tú tienes problemas con el alcohol es tu pecado. Pero ¿quién es el que te lleva a tomar alcohol? Tus amigos. O sea que Jesús es tan radical que dice: mira, no solo debes cortar con el alcohol, también debes cortar con esas amistades que no te edifican, que te están llevando al pecado, que te están llevando al vicio. Corta con las amistades. Y esa palabra cortar expresa algo radical. Mira, el pasaje no dice: si tu mano te es ocasión de caer, amárratela. Uno es necio, como sea se desamarra y sigue pecando. El pasaje tampoco dice: si tu mano te es ocasión de caer, escóndela. Uno sigue siendo necio y como sea la va a sacar para volver a pecar. El pasaje dice: córtala. Es que si te cortas la mano, pues definitivamente ya no tienes forma de pecar con tu mano. Entonces, lo que nos está diciendo la Biblia es que tú y yo tenemos que ser radicales con el pecado, pero incluso con eso que nos está llevando a pecar. Eso es quitar los ídolos abominables de nuestra vida. ¿Ok? Cortemos radicalmente con el pecado y con la tentación. Es lo que tenemos que hacer. Escuché en alguna ocasión una noticia de un hombre que literalmente se cortó sus órganos genitales, diciendo que los órganos genitales eran lo que lo hacían pecar y ofender a Dios. Parece que con el tiempo ese hombre se convirtió al evangelio y después de volverse creyente se enamoró y se quiso casar. El problema es que ya nadie quería casarse con él. Ok, pero mira, ese hombre fue radical con su cuerpo, no con el pecado.
tenemos que ser radical con el pecado, no con nuestro cuerpo. Radicales con el pecado. Quita los ídolos abominables de tu vida. Ese es el esfuerzo que tienes que hacer para que disfrutes de la promesa y de la bendición que Dios tiene preparado para ti. Quita los ídolos abominables. Y número tres, el esfuerzo que tenemos que hacer es reparar el altar de Jehová, reparar el altar del Señor. Dice la palabra que cuando el rey Asa escuchó al profeta Azarías, cobró ánimo, pero no solo cobró ánimo, sino que además quitó los ídolos abominables. Pero no solo eso, sino que además reparó el altar del Señor. ¿Y qué significa reparar el altar del Señor, pastor? Te lo voy a decir en palabras sencillas. Reparar el altar del Señor significa fortalecer tu relación con Dios. Significa fortalecer tu vida espiritual. Eso es reparar el altar del Señor. Y mírame, yo creo que en esta pandemia por la que estamos atravesando, Dios ha hecho muchas cosas con esta pandemia. Una de tantas es que Dios nos ha dado la posibilidad a las familias de volver a levantar, a restaurar, a reparar el altar familiar. Claro, porque hoy muchas familias se encuentran en su casa, reunidas, encerradas, guardándose del virus. Y estando encerradas en su casa, esa es una oportunidad que Dios nos está dando cada noche para en familia hacer una oración y leer un pasaje bíblico. Eso es restaurar la vida espiritual. Eso es restaurar el altar del Señor. Ahora, tú tienes que aprovechar esta cuarentena para eso. Te hablo a ti, padre de familia, que me escuchas. Te hablo a ti, esposo, pero también a ti, esposa, que me estás escuchando. Mira, comienza a restaurar la vida espiritual de tu familia. Yo no sé cómo, si están ocupados viendo televisión, si la novela está muy buena, si el programa que están viendo está muy divertido, pero saquen un tiempo, un espacio todas las noches para orar en familia, para leer un pasaje bíblico. Eso es reparar el altar del Señor. Eso es fortalecer la vida espiritual. Esta cuarentena es para que fortalezcamos más nuestra relación con Dios. Y eso es necesario. Mira, créeme lo que te digo, eso es necesario. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice que el profeta Elías reparó el altar. Y después de que reparó el altar, clamó a Dios y descendió fuego del cielo. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú reparas, cuando tú fortaleces tu vida espiritual, entonces Dios envía fuego del cielo a tu corazón, que enciende tu vida espiritual. Así es. Necesitamos reparar nuestra vida espiritual. Necesitamos reparar nuestra relación con Dios. Y este es un tiempo para que lo aproveches en eso, para que lo aproveches de esa manera. Todos debemos mejorar nuestra relación con Dios. Definitivamente debemos mejorar la relación con Dios. Yo recuerdo que un padre tenía a un hijo muy rebelde. No sabía qué hacer con él. Preocupado por la rebeldía de su muchacho, fue a hablar con el pastor. Y el pastor dijo: tráigame a su muchacho aquí, yo hablo con él en la oficina. El muchacho llegó y se sentó en la silla allá en la oficina del pastor, y el pastor comenzó a dar vueltas alrededor de la silla, cosa que tenía nervioso al muchacho. Aparte de dar vueltas, el pastor comenzó a preguntarle al muchacho: ¿dónde está Dios? El muchacho no sabía qué responder, y el pastor levantó la voz más fuerte y le dijo: ¿dónde está Dios? Y el muchacho estaba como confundido, preocupado. ¿Qué va a pasar ahí? El pastor una vez más levantó más fuerte la voz y dijo: ¿dónde está Dios? El muchacho desesperado salió corriendo de la oficina, y cuando se encontró con su hermanita en la casa, dijo: hermanita, estamos en problemas. Parece que se robaron a Dios y nos están echando la culpa a nosotros. Oh, Dios no se ha embolatado, no se ha perdido, tampoco se lo han robado. ¿Sabes dónde está Dios? Dios está a la distancia de una oración. ¿Te escuchaste? Dios está a la distancia de una oración, y basta con que repares tu vida espiritual,
Basta que con que comiences hoy mismo y reúnas a tus hijos y a tu esposa y hagas una oración y leas un pasaje bíblico. A esa distancia estás de Dios. De inmediato Dios se manifestará en tu vida. Ahora, no lo hagas solo esta noche, hazlo mañana y pasado y todo el resto de la semana y la semana que sigue y el mes que viene. Hazlo siempre. Repara el altar del Señor, restaura tu vida de oración, fortalece tu vida espiritual y créeme, el Señor estará contigo y tu casa, tu vida, tu matrimonio se convertirá en un paraíso. Así son las cosas. ¿Ok? Dios estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Si lo buscamos, Él se dejará hallar. Si lo dejamos, Él también nos dejará. Esta es una promesa para nuestras vidas hoy, pero necesitamos esforzarnos. Tú y yo necesitamos hacer un esfuerzo más. Un esfuerzo más. Y ese esfuerzo más requiere: 1, cobrar ánimo. Anímate, que la palabra de Dios sea suficiente. 2, quitar los ídolos abominables. Corta con todo lo que desagrada a Dios. Y 3, reparar el altar. Fortalece tu vida espiritual. Termino con esto. Un niño muy pequeño estaba intentando correr una piedra muy grande. Y aunque el niño ponía todas sus fuerzas para mover la piedra, no lograba moverla 1 centímetro. A la distancia estaba su padre observándolo. De un momento a otro el padre le dijo a su pequeño: hijo, no estás usando todas tus fuerzas. Entonces el niño se esforzó mucho más y con toda la fuerza que tenía trató de empujar la piedra, pero no logró correrla 1 centímetro. Una vez más el padre, que lo veía a la distancia, le dijo: hijo, escúchame lo que te digo. No estás usando toda la fuerza que tienes. El niño, desesperado con las palabras de su padre, por tercera vez lo intentó y esta vez trató de dar lo mejor que tenía y con toda la fuerza trató de empujar la piedra, pero no se corrió 1 solo centímetro. A lo que el padre volvió a decirle: hijo, te insisto, no estás usando toda tu fuerza. El niño, un poco desconcertado con las palabras de su padre y confundido, dijo: papá, no comprendo lo que me dices. No entiendo por qué me estás diciendo que no estoy usando toda mi fuerza. Si yo estoy dando lo mejor de mí, ¿por qué me dices eso, papá? ¿Por qué me dices que no estoy usando toda mi fuerza? El padre sonríe y le dice: no estás usando toda tu fuerza porque aún no has pedido mi ayuda. Damas y caballeros, nuestra verdadera fuerza está en el cielo. Nuestra verdadera fuerza viene de nuestro Padre. Y si hoy he venido a decirte que tengas un esfuerzo más, creo firmemente que lo puedes hacer. Esfuérzate un poco más. Dios te dará la fuerza que necesitas para que te levantes, para que te sacudas, para que salgas de ese letargo espiritual en el que has caído hace mucho tiempo, para que salgas de esa congoja, de esa aflicción, de esa tristeza, de esa preocupación en la que has estado metido por estos días. Escúchame esto: las palabras del profeta Azarías en aquel tiempo fueron para el rey Asa, pero esas palabras del profeta Azarías hoy son para ti y para mí. Y lo único que quiero decirte es: esfuérzate y no desfallezcan tus manos, porque hay recompensa para tu obra. Adelante, haz un esfuerzo más y no te rindas. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que traes a nuestra vida y a nuestro corazón. Yo bendigo a cada persona que ha estado atenta a este mensaje. Y Padre amado, yo creo firmemente que esta palabra edifica hoy nuestras vidas. Es una palabra sencilla, Señor, pero es de esas palabras que uno necesita, Dios. Es de esas palabras, Señor, que nos motivan, pero también nos confrontan. Es de esas palabras, Señor, que necesitamos escuchar, Padre amado. Y hoy tu palabra nos enseña que tú estarás con nosotros, Señor. Y cuando tú estás con nosotros, realmente nuestra vida se vuelve un paraíso. Cuando tú estás en nuestra familia, en nuestro hogar, entonces nuestra casa es el mismo paraíso, Señor, porque tu presencia todo lo transforma para bien, Señor. Pero hoy entendemos, Dios, que para que tu presencia esté con nosotros es necesario que nos esforcemos. Es necesario hacer un esfuerzo más. Y ese esfuerzo requiere
cobrar ánimo, Señor, que levantemos nuestro entusiasmo, Señor. Y para levantar nuestro ánimo, Señor, es suficiente tu palabra. Padre, enséñanos a depender de tu palabra y no de otras personas, porque un día esas personas tal vez no van a estar. Un día esas personas que nos motivaban tal vez se van a ir, nos van a quedar mal. Y Señor amado, vamos a terminar totalmente derrotados. Pero si dependemos de tu palabra, entonces solo basta con abrir la Biblia y leer tus promesas para que nuestro ánimo se levante, bendito Dios. Padre, entendemos que nuestro esfuerzo requiere quitar los ídolos abominables de nuestra vida. Señor, hay tantas cosas que en nuestra vida te desagradan. Padre, yo me examino a mí mismo y me doy cuenta que en mí hay palabras, hay pensamientos, hay actitudes, hay acciones, hay intenciones ocultas de mi corazón, Señor, que no te honran, que no te agradan a ti. Y te ruego, Dios, perdóname. Pero también te ruego, Señor, ayúdame a cortar radicalmente con el pecado, con la tentación y con todas aquellas cosas que no te honran a ti y que no te sirven, bendito Dios. Entendemos también, Señor, a través de este mensaje que nuestro esfuerzo requiere, Padre Santo, reparar el altar del Señor. En otras palabras, fortalecer nuestra vida espiritual, restaurar nuestra relación con Dios. Y Padre amado, yo sé que en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, Señor, hay muchos creyentes que hoy están fríos. Hay muchas personas de la iglesia que hoy están, Dios mío santo, completamente apagadas en su espíritu, porque no han vuelto a orar, porque no han vuelto a leer la palabra, porque por alguna extraña razón, Señor, les entró una pereza y un desánimo, Señor, que lo último que quieren hacer es arrodillarse para orar y abrir la Biblia para estudiar. Y yo te ruego, Padre, que de lo alto del cielo envíes tu Santo Espíritu y avives el fuego de Dios en cada corazón, de tal manera que por este tiempo, Señor, todos los creyentes en Dios experimentemos un fuerte anhelo por tu presencia, por tu palabra. Señor amado, te doy muchas gracias por este mensaje que me das el privilegio de compartir con todas las personas que a esta hora nos ven y nos oyen. Bendigo a ese hombre, bendigo a esa mujer, bendigo a ese niño, bendigo a esa niña, Señor. Bendigo a, Dios mío, a ese anciano, bendigo a esa familia que a esta hora nos escucha y nos ve, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, sabiendo que hoy has alimentado nuestro espíritu de una manera muy especial. En Cristo Jesús, amén y amén. Esto fue todo por hoy. Espero que de verdad esta palabra haya fortalecido tu fe y haya edificado tu vida. No es más, nos vemos con la ayuda del Señor el próximo miércoles con un mensaje completamente diferente, pero que también va a servir mucho para nuestras vidas. Hasta pronto, deseo que la pases muy bien. Dios te bendiga.